Este programa es presentado por EMPA, Escuela de Medios y Producción Audiovisual. Salón VIP 1111. Lola Creaciones. Postres y más. Chocolates Finacao. Hello, yo soy Néstor del Mar, estoy acompañada de mi querido compañero José Palencia y esto es Cuéntame cómo pasó. El día de hoy vamos a tener un capítulo súper especial porque vamos a estar hablando de la salud mental, algo que es tan importante hoy en día en nuestra sociedad. Así es, Néstor, y vamos a tener una invitada que es especialista en esta materia y nos va a estar hablando y dar esos detalles para enriquecer el conocimiento. Es decir, nos va a contar cómo pasa y cómo puede pasar. El día de hoy nos va a estar acompañando Paola Díaz, quien es psicóloga terapeuta, además de ser máster en programación neurolingüística y también es especialista en constelaciones familiares. Y no conforme con esto, también es maestra en Reiki. ¿Quién mejor que esta invitada que viene bien preparada para hablar del tema salud mental? Bienvenida. Gracias por invitarnos a su programa. Este espacio quisiera como llevarlo un poco a la parte positiva de estas situaciones que a nivel mundial nos han pasado en la era pandemia, en las situaciones de día a día. Luego vamos a dar unos tips para que las personas empiecen a entender lo que es mantener la salud mental, porque se dice, lo estigmatizan mucho, pero la verdad es que no se dan como esos tips para que la gente empiece a prevenir lo que es la salud mental. Importantísimo. Hay veces que nos vemos involucrados en situaciones muy negativas. Claro, somos seres humanos y nuestras emociones a veces no tenemos ese conocimiento para saber controlarlas. Entonces, yo creo que para comenzar deberíamos aclarar esto de este tema que es tan importante, que es la salud mental, que a veces está muy ignorado. Muchas personas desconocen qué es, cuáles son las consecuencias y qué es lo que pasa en nuestro ser para que, conozcamos un poquito más sobre esto. La salud mental debería existir una materia que desde preescolar hasta secundaria las personas pudiesen tener ese acompañamiento. Claro. Porque luego vienen las etapas de adolescencia donde el adolescente es llamado aborrecente por no comprenderse las situaciones que está viviendo. Todos odiamos nuestra adolescencia. En esa etapa tan hermosa, porque la adolescencia es una etapa hermosa, pero mal llevada. Claro. Porque estás en tu proceso hormonal. Conociéndonos a nosotros mismos, qué queremos, quiénes somos, exactamente, qué nos gusta. Es la primera vez que empiezas a enfrentarte al mundo solo y hacer tu propia personalidad. Pero como lo estigmatizan tanto y no se busca la verdadera razón de lo que está pasando con este ser que se está formando, entonces pues empieza el proceso. Si allí él tiene un acompañamiento, pero si el papá no está preparado, el maestro no está preparado, ni la sociedad está preparada, entonces ¿cómo el niño puede estar preparado? Claro. Entonces, es tremendo reto. Totalmente. Entonces, la salud mental conlleva a un equilibrio. Tienes que tener un equilibrio en todas las partes. En tu área de trabajo, en tu área de familia, en tu área espiritual, en tu área personal. Tú eres un todo. Y este enfoque sistémico, para tú ser un observador de quién eres, pues es un proceso que la gente no tiene. La gente a veces basa su vida en la parte familiar y en la parte de pareja y en la parte de trabajo. Y se olvidó de su vida personal y de su parte espiritual. Y por eso empiezan las crisis existenciales de los seres. Paola, disculpa que te interrumpa. Contándome esto, hablábamos de que también eres especialista en constelaciones familiares y lo que estás diciendo está asociado y se involucra directamente con el tema de salud mental, la parte psicológica y la espiritualidad. ¿Cómo podemos combinarla o cómo tú la combinas para llevarla a esos clientes o a esas personas que están atravesando por diferentes situaciones? Fíjate, es importante porque realmente nosotros no somos una parte, sino un todo. Y entonces, entrar en el ser, porque antes se creía que yo primero tenía, era y hacía. Ahora se entiende que primero soy,
después hago y después tengo, porque es que si yo no sé quién soy, no puedo saber qué quiero ni por ende qué emprender para tener. Entonces, el enfoque que yo le doy a mi terapia es un enfoque más holístico, donde todas las personas pasan a entender su parte espiritual y personal, que es donde comienzan las verdaderas crisis. Porque vamos a ver, casi nadie conoce esa parte. La pandemia nos lleva a entender también esas partes porque nos obliga a meternos dentro y a ver quiénes somos. Claro, Eso es verdad. la pandemia nos enseñó muchas cosas y existieron muchas personas que tuvieron pérdidas, que se vieron involucradas en sí mismas y hubo que hacerse la pregunta, ¿quién soy? ¿Qué quiero para mi vida? Entonces, bueno, nosotros salimos a la calle a preguntar qué había pasado con las personas o cómo había sido su experiencia. Vamos a ver una de ellas. Estaba acostumbrada a siempre viajar, a siempre ir a la playa y además de ello, yo soy profesora y me encanta dar clases. Entonces, durante la cuarentena tuve que suspender mis tareas dirigidas, tuve que quedarme solo en casa buscando leer libros que quizás no había leído. Sin embargo, a mí siempre me ha gustado la actividad en la calle, la actividad como una jornada diaria de que hace una profesora. Además de ello, debido al problema económico, tuve que salir a vender, aparte de, como ya no podía dar clases, tarea dirigida, tuve que salir a vender a niños por toda la calle, eso sí, tomando mis medidas preventivas en todo momento. Bueno, ahí vemos que esta persona se vio forzada a reinventarse, la palabra del año. Sí, es la palabra del año. Reinventarse. Por lo menos a mí me pasó mucho. A mí me pasó que tuve que buscar de cambiar la rutina diaria, de estar en el trabajo, de quizás estar involucrado en el medio de comunicación, a estar en la casa. Y en el tema Claro. económico uno Era dice, la ¿qué nueva- hago en era la casa? nueva ¿Cómo genero realidad. dinero? Totalmente. Fíjense que la entrevistada primero tiene que aceptar un enfoque de vida diferente y luego reinventarse. ¿Cuál es el problema de la invitada en particular? Su automatismo. Ella vivía afuera. O sea, Claro. yo estaba siempre en actividades, lo comenta ella, como estábamos todos, en un automatismo total, donde poca gente tenía tiempo de leerse un libro, de meterse dentro, de saber qué quería en la vida, o de tener un tiempito para dedicárselo a sus hijos, a su esposo, a sí mismo. ¿Cuánto tiempo nos dedicamos nosotros a nosotros mismos? Muy poco. poco. Muy poco. Entonces, esta persona se reinventa luego que entiende, mira, esto es una realidad, ahora tenemos que ver qué hacemos con esa realidad. Y entonces automáticamente se reinventa, vende sus aliños, toma sus prevenciones y lee los libros que no había podido leer. Fíjense, ahí en las colas del supermercado, cuando íbamos a hacer mercado, yo escuchaba a las personas decir, wow, tengo tiempo para mí, puedo meditar. Ni soñaba yo jamás que podía estar en mi casa. Son las cosas positivas que podemos Totalmente. rescatar de esta situación que quizás pensamos que era momentánea, que en 2 semanas se pasaba, pero no, ya ha pasado ya varios años y aprendimos a vivir con esta realidad. Quizás ya no podemos decir que estamos todo el tiempo en la calle, no, porque ahora los trabajos son online, hay muchas cosas que ya quedaron en esa modalidad y entonces tuvimos que aprender a vivir con eso. Y vivir con eso también trajo consigo lo que es el tema de estas consecuencias de la depresión, la ansiedad, el aislamiento, la angustia, ¿no? Me gustaría saber qué recomendación le puedes dar a esa persona para asumir una actitud positiva frente a esto en este nuevo mundo, porque ya pasamos esta etapa de pandemia, ahora estamos en otra realidad. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Bueno, dependiendo el nivel que tenga de ansiedad, de estrés y angustia, porque el estrés es como lo que te toca primero a la puerta. Ellos son como tres hermanitos. El estrés te toca a la puerta y te dice, mira, está pasando algo. Luego viene la ansiedad, y luego vienen los ataques de pánico. Entonces, como vienen a que sí, tienes que tomar prevención, entonces debes acudir a un especialista. Si está en la etapa de estrés nada más o de ansiedad, puedes empezar a hacer cosas útiles. En este caso, puedes hacer ejercicios que te cambie el químico del cerebro. Puedes buscar un hobby. La gente debería buscar algo que le guste, qué hacer y tomarse horas para sí mismo. La meditación es magnífica para aquietar la mente y empezar a
hacer una observación de los miedos que tengo. Otra cosa importante es ocuparme. Ocuparse. No, porque Claro. es que la mayoría de la gente vive preocupada y de cosas que no puede resolver. Porque, ojo, yo puedo resolver las cosas que yo tengo a mi mano, pero yo no puedo resolver que el dólar suba, Ajá, Claro. exacto. Son el cosas que, que no que podemos existe una resolver. pandemia. Es Esas súper cosas yo no las importante puedo lo que resolver. usted dice, hacer algo que nos gusta. Y que Exacto. tenemos una recomendación el día de hoy. Increíble, así que les recordamos que este podcast es patrocinado por la EMPA, Escuela de Medios y Producción Audiovisual. Inscríbete y sumérgete en el maravilloso mundo de las pantallas. ¿Qué esperas? Únete a la EMPA. Y busca algo que hacer para que tengas una buena salud mental, ¿cierto? Y no solamente esto, sino que Salón VIP 1111 ofrece los mejores servicios para lucir un peinado espectacular. Lo encuentras en Salón VIP 1111, todas las opciones para el cuidado de tu cabello, porque mantenerte y verte bien también forma parte de esto. ¿Te gusta vestir con accesorios de moda? Con Lola Creaciones tendrás un estilo innovador, elegante y a la moda. Y también si te provoca un postre divino de alta calidad, en Postres y Más lo tiene para ti, haciendo tus días dulces y felices. Y hablando de postres, ¿por qué no mencionar chocolates Finacao? Porque hacemos del cacao el mejor chocolate. Así es, por lo menos en mi caso me pasa que a veces estoy en mi hogar y me siento ansioso o me siento preocupado por algo y yo busco la manera quizás de comerme algo para quizás bajar el Claro. estrés. Eso también Muchas es veces una la recomendación. comida o los dulces, especialmente el chocolate, hace que la química de tu cerebro funcione de otra manera y quizás te ayude a ablandar esa situación que a veces tienen, porque a mí también me ha sucedido. Yo pensaba que el chocolate curaba todos los males, pero no, bueno, uno se da cuenta que a veces hay que buscar ayuda porque el problema va más allá. Y otra de las cosas que creo que comentábamos antes era que muchas personas se ven normales, se ven felices, van a trabajar todos los días como si nada. Son personas que incluso aconsejan a otros, pero por dentro tienen un caos total y ni siquiera se pueden identificar a sí mismos que están pasando por una situación de salud mental, por una depresión, por ansiedad, ataques de pánico. Muchas veces sucede eso y las personas no se dan cuenta y hay que buscar ayuda. Sí, en la primera etapa la persona puede hacer una terapia y no va a ser medicada. Entonces, la idea es que si una persona siente que tiene desequilibrios emocionales, vaya a un especialista y haga una terapia donde pueda ver la situación que le está causando esa ansiedad. Cuando hablábamos de constelaciones familiares, la mayoría de las personas traemos procesos de familia. Entonces, cuando yo les digo que todos deberíamos ir a un psicólogo, es precisamente para que veamos las situaciones que no nos dejan avanzar. Porque cuando tienes situaciones que no has llevado bien, cuando tienes divorcio de tus padres, cuando estás con procesos de tus propios divorcios, todos tus propios fracasos emocionales, Sí. entonces que han sido mal llevados y no los A has veces. sanado, entonces pues vienen los altibajos emocionales. Paola, tenemos a otra persona que Ajá. nos conseguimos en la calle que nos va a contar también su historia y para ver qué podemos decirle con referencia a este Perfecto. tema. Sí, claro, por supuesto que sí. Eso de la parte de la crisis de la cuarentena nos ayudó a avanzar como personas y a hacer emprendimientos, tanto como esto que es el café, como muchas ideas que se desarrollan para poder seguir adelante, ya que hoy en día el venezolano no puede quedarse parado, ya que un emprendimiento se trata de pararse con una mentalidad de trabajar todos los días. Paola, fíjate que en este tema, por lo menos yo quiero hacer énfasis en el tema de la resiliencia. El venezolano es muy resiliente porque tiene esa capacidad De aguante. de aguante y aparte de aguante de poder salir de lo negativo. Y en cuanto a esto, la situación que nos pasó de la pandemia, mucha gente asumió esa actitud positiva y dijo, yo puedo con esto, voy a reinventarme y voy a ser mejor. Sí, me encanta la actitud de este entrevistado porque él vio oportunidad en una crisis. Él vio una oportunidad de reinventarse, vio la oportunidad de ser más responsable, de buscar la forma de cambiar una situación negativa en positiva, como es la palabra resiliencia. Sí, el venezolano es muy resiliente y de verdad el venezolano nos ha mostrado en las diferentes etapas que hemos pasado que puede transformar las situaciones. Todo lo puede transformar. Y esta persona nos puede
mostrar que ante una crisis se puede hacer algo Claro. muy positivo. Es una prueba de... Lo ves que él lo enfocó de otra forma. La primera entrevistada empezó con un proceso de negación, pero este chico empezó ya con un proceso de que, bueno, aquí hay que ponerle un enfoque resolver. positivo. Y Exacto. que genera una satisfacción. Y si hablamos de salud mental, el que tú sepas que lo que estás haciendo está bien y te está llevando por donde tú quieres, también genera Claro. bienestar. Sí, sube De- mucho la autoestima. La autoestima tiene que ver con el hacer, tiene que ver con lo que tú estás haciendo y con lo que estás logrando. Increíble, ¿no? Es importante rescatar todos los aspectos positivos que nos trajo la pandemia, porque ya estamos cansados de escuchar todo lo malo que sucedió, el bombardeo de las noticias, de la televisión, de sobreinformación que a veces era agobiante en esos primeros momentos cuando estamos aprendiendo qué era lo que estaba ocurriendo. Pero bueno, como vemos acá en las entrevistas, muchas personas buscaron el lado positivo. Uno de ellos fue reinventarse, otro podría decir que sea valorar a la familia, a las personas que tenías al lado. Quizás tenías unos abuelitos y jamás y nunca los ibas a visitar porque hay que fastidiar a esos viejos, pero después de esa situación que hubo muchas pérdidas físicas, las personas aprendieron a valorar lo que es la familia, los amigos, el hecho de poder salir y tomar un café en un local que en ese momento no se podía hacer. Es algo que, bueno, creo que las personas aprendieron a ser agradecidas. Creo que es la palabra Totalmente. para mí. Totalmente. Yo creo que rescataría también otra palabra de allí, sería transformación. El mundo se transformó y entendió lo que era un abrazo, lo que era el significado de tener a alguien al lado. Empezar a conocer a la familia de verdad, porque fíjate, estas mamás satélites, esposos satélites, que salían en la mañana y regresaban en la noche, se veían momentáneamente, los niños hacían tarea con alguien, los iba a buscar el transporte, a veces la señora que los atendía los conocía más que los propios padres. Exacto. Y la pandemia hizo magia en ese sentido, en que me estoy conociendo otra vez con las personas que amo. Y fíjate que varias personas que van a consulta me cuentan que cuando estaban con sus esposos en casa, decían, wow, yo me lo tengo que calar todo el día, no lo soporto. Sí. Y bueno, van empezando a reencontrarse con esa persona, a conocer a esa persona, porque a veces pues los compañeros de trabajo te conocen más que la misma familia, porque como te dije, es satelital. Así Ahora, es. ¿qué podemos tomar de allí? Empezar a acercarnos más a la gente que amamos, saber que la vida es un ratico y que aprender a disfrutarla. valorar. Y una parte importante es que hasta el abrazo, ya el abrazo pues era El muy contacto significativo. físico dejó de ser algo esencial en nosotros y ya era totalmente a través de pantallas, a distancia, y eso era algo que nos afectaba. Pero cuando regresamos al abrazo, regresas a tocar a tu gente, regresas a decirle, te amo a una persona, pero viéndolo a los ojos. Fíjense que podemos rescatar que esas son las cosas interesantes que nos dejó esta pandemia y que podemos ya dejar de estigmatizar la pandemia y sacarle las cosas que nos ayuden a transformar nuestra vida. Correcto. Eso es. Vamos a ver Otra experiencia. Otra experiencia que tuvimos en la calle. Pero durante la cuarentena, pues tuvimos encerrados, no contacto directo con nuestra familia, que eso afecta, eso trajo estrés, enfermedad, porque el estrés ocasiona la enfermedad. Otra cosa, no despedir directamente a nuestros familiares que se fueron en la cuarentena, no ser solidarios entre la misma familia directamente, pues eso nos afectó. Salir después de la cuarentena es una victoria porque aún seguimos con vida aquí y pudimos encontrarnos con nuestra familia directamente, darnos un abrazo, decir te amo y seguimos estando. En lo social, pues bueno, ya podemos ir a los parques, podemos ir a una playa, podemos ver a nuestra gente, a nuestra comunidad y saludarnos y decir aquí estamos, guerreando por la vida. Bueno, esta entrevista en particular menciona mucho lo que estábamos hablando anteriormente, que era Exacto. el valor de la familia, de nuestros seres queridos, el valor de poder estar libre en la calle. Esas cosas son muy importantes y que antes no eran normales. Paola,
Antes de cerrar, me gustaría que le dieras, combinado con este mensaje a todos los que nos están viendo y nos están escuchando, un mensaje bien positivo de aliento que va también consono con lo que dice Néstor. Bueno, agradecida por la invitación. Quisiera que entendiéramos un poco esta nueva oportunidad que nos da la vida para vivirla diferente, para encontrarle un sentido, para meternos dentro de nosotros, estar más atento, vivir el aquí y el ahora y dejar un poco de lado la tecnología, los juegos y ser un poco más cercanos, más cercanos a la gente que amamos, más cercanos a nosotros mismos y hacer deporte, meditar y hacer cosas que nos llenen nuestro espíritu y nuestra personalidad. Entonces les invito a hacer cambios, transformar sus vidas y hacerlo diferente. Porque A ser felices, esa Me es la encanta. invitación. Este capítulo de hoy estuvo por todo lo alto, vamos a ser felices, vamos a disfrutar la vida y Ser vamos agradecidos. a buscar Ávila TV para que no se pierdan el capítulo de hoy ni los próximos. ¿Sus redes sociales, doctora Paola? Paola Díaz Avilán @gmail.com y Paubru 68 en Instagram. Ok, ya lo saben, así que bueno, aquí también les dejamos nuestras redes sociales, comenten y los esperamos en En un un próximo próximo capítulo. capítulo de Cuéntame ¿Cómo pasó? Hasta un próximo capítulo. Chao, chao. Y este programa fue presentado por EMPA, Escuela de Medios y Producción Audiovisual. Salón VIP 1111. Lola Creaciones. Postres y más. Chocolates Finacao.